Esencialmente fueron medidas para protección de la salud que se coordinaron con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en donde participa el Estado de México, la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México, con sus secretarías del Medio Ambiente y las secretarías de Salud, y ahí se estableció principalmente una orientación para que no se haga ejercicio al aire libre, esencialmente pues para evitar enfermedades, ¿no? Esto se tomó independientemente de que no se llegó a la contingencia ambiental, que es los famosos 150 puntos IMECA. Para esta situación que fue provocada principalmente pues por diversos tipos de incendios, no solamente en la Ciudad de México, sino en la zona metropolitana del Valle de México, e inclusive algunos incendios de fuera de la zona metropolitana que por el aire, pues por los vientos, hicieron esta situación en la ciudad en donde hay muy poca visibilidad, altos índices de partículas. Ahora, digamos, esto es en este momento por la contingencia, pero estamos trabajando también con el Estado de México y la Federación en un nuevo programa de calidad del aire que tiene que ver con revisión del Hoy No Circula, revisión del programa de contingencias, nuevas normas de vehículos nuevos y otras acciones, de tal manera que pues cambiemos la tendencia, porque hoy la tendencia en los últimos 6 años fue de nuevo hacia la alza en concentración de contaminantes, y nosotros queremos revertir la tendencia y de nuevo pasar a la baja en la zona metropolitana del Valle de México, porque finalmente lo que se afecta es la salud de los habitantes. Claudia, ¿por qué apenas se dio la alerta en este momento si desde el viernes ya se veía el panorama bastante preocupante? Se dio el sábado. Desde el sábado la comisión emitió, hubo un boletín, hubo comunicados por redes sociales. Se volvió a hacer un comunicado, hubo un nuevo comunicado el domingo, inclusive se habló con la Secretaría de Educación Pública, de tal manera que se tomaron las medidas, y el día de hoy estuve personalmente presente en la comisión, de tal manera que se estableció que se puedan estar dando información como si hubiera contingencia ambiental a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Correcto. Ahora, estas partículas, las famosas PM, ya famosas desde ahora, ¿no? La PM 2.5, ¿qué es? Básicamente, ¿qué es? ¿Hollín? No, las partículas 2.5 se llaman 2.5 porque son menores a 2.5 micrómetros. Son partículas muy pequeñitas, muy finas, que se generan por combustión principalmente y que además se combinan en la atmósfera con otras gases y partículas y generan lo que se llaman aerosoles, que son las que son más dañinas para la salud. El grave problema que enfrentamos es que resulta que no hay establecido un protocolo de contingencia ambiental para las partículas 2.5, solo para las partículas PM10 que se llaman, que son menores a 10 micrómetros, y para el ozono. Entonces, en este momento se está trabajando el protocolo de contingencias para PM2.5, de tal manera que estas, que son precisamente las que más dañan a la salud, pueda hacerse un procedimiento. Y además estamos trabajando en lo que llamamos una alerta ambiental. Cuando yo fui secretaria de Medio Ambiente, generamos un esquema que se llamaba precontingencia, de tal manera que se pudieran tomar una serie de medidas para no llegar a la contingencia ambiental. Ahora le vamos a llamar alerta ambiental, de tal manera que antes de llegar a la contingencia podemos generar una serie de medidas. Y por otro lado, pues hoy se decreta contingencia ambiental y en realidad no ocurre prácticamente nada en la ciudad, porque es para los vehículos que tienen calcomanía 2, holograma 2, que ya son realmente muy pocos en la ciudad, y algunos que tienen calcomanía 1. Y nosotros lo que estamos haciendo es para transporte de carga, para los vehículos ostensiblemente contaminantes de transporte público, en fin, varias medidas que no solo afecten al ciudadano y su vehículo particular, sino medidas que realmente eviten que lleguemos a los altos índices de contaminación desde el gobierno, desde acciones desde el gobierno hasta, desde el gobierno me refiero, por ejemplo, estamos pensando en los vehículos que se utilizan para los funcionarios públicos, trabajadores administrativos, que sean los primeros que tengan que dejar de circular. Por ejemplo, este tipo de medidas que no habían sido tomadas previamente y que ayudarían mucho y que no afectarían tanto a la población. Se ha mencionado mucho, Claudia, que una vez que determinaste que serían menos los requisitos para obtener la calcomanía 0 en la verificación, esto ha habido protestas, incluso demandas, señalando que deben volver a endurecerse las medidas para que sean menos los vehículos que tengan esta calcomanía, etcétera. ¿Vas a tener que reforzar las medidas en el tema de la verificación, volverlo todavía más estricto?
El problema aquí es que hay una diferencia muy grande entre la verificación del Estado de México, la ciudad, inclusive entre Morelos, que hay muchos vehículos ahora que están emplacados en Morelos. Entonces, lo que queremos hacer es una verdadera verificación metropolitana. Y por otro lado, en realidad lo único que se hizo es que se cumpliera con la norma, que es lo que establece la norma que fue emitida por la Federación. No se hizo absolutamente ninguna cuestión adicional. Entonces, lo que nosotros no queremos es generar programas, acciones que sean tomadas sobre las rodillas. Te pongo un ejemplo. En la administración pasada se planteó que los vehículos de calcomediados no podían circular ningún sábado. Y se hizo un estudio de investigadores nacionales e internacionales que se fue publicado en una de las mejores revistas a nivel internacional, revista científica, que decía que no ocurrió absolutamente nada con el tema de no circular los sábados. Entonces nosotros no queremos generar ni acciones sobre las rodillas, ni ocurrencias, sino que estamos trabajando con un grupo de científicos de tal manera que ya muy pronto podamos emitir todas estas medidas que al final nos lleven no solamente a las acciones de hoy no circula, de la contingencia, sino realmente medidas de largo plazo de impulsar a los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos en la ciudad, el transporte público y algunas otras medidas que finalmente nos van a llevar a menores índices y concentración de contaminación. Pues vamos a estar pendientes porque igual se requieren medidas adicionales, ¿no, Claudia? Así es, se requieren medidas adicionales, pero repito, no queremos estructurarlas sobre las rodillas y afectar solamente una parte de la población, sino realmente tomar medidas. Mira, te pongo un ejemplo, la norma de vehículos federal prácticamente no se ha actualizado, lleva casi 15 años de retraso. Entonces, no puede ser que los vehículos que se venden en nuestro país tengan normas diferentes ambientales de las que se venden en Estados Unidos. En la zona metropolitana ya hay combustibles de bajo contenido de azufre que permiten que haya nuevas normas de vehículos. Entonces es un cúmulo de acciones que nos va a permitir pues entregar una ciudad con más aire limpio y no solamente estar reaccionando frente a esta situación.